Hola, bienvenidos a Gamma Mecatrón. En esta ocasión tenemos un video acerca de la frecuencia angular de la onda de tipo seno. Entonces, en anteriores videos ya hablamos acerca de la frecuencia y del periodo de una onda de tipo seno, obviamente de corriente alterna. En esta ocasión nos toca hablar acerca de la frecuencia angular. Miren, yo voy a partir desde lo más básico para que ustedes sepan cómo se saca o de dónde provienen esas ecuaciones, porque yo simplemente les puedo decir la frecuencia angular y darle la fórmula de Y igual a seno de WT. Pero no, a mí me interesa que les quede bien claro de dónde salen estas ecuaciones y por qué es que se utilizan. Y de esta forma no confundirnos en un futuro. Muy bien, entonces, la ecuación básica de la onda seno. Ustedes saben que pues la función seno es igual a Y igual a seno de X. Muy bien. Pero pues cuando hablamos de electrónica y electricidad y en específicamente de la corriente alterna, entonces ya no simplemente ocupamos la función Y igual a seno de X, sino ahora hablamos de una onda de tipo seno y su ecuación general es la siguiente. Voltaje va a ser igual a E sub m por el seno de alfa, donde E sub m es el voltaje máximo y alfa es la posición angular instantánea. Entonces yo creo que hasta aquí puede que nos confundamos un poco, pero no se preocupen. Voy a seguir avanzando y les va a quedar bastante claro. Entonces, esta ecuación nos establece que el voltaje en cualquier punto, obviamente en esta onda seno, puede determinarse multiplicando el voltaje máximo por el seno de ángulo en ese punto, en este punto que nosotros queramos. Noten que aquí estamos graficando mi onda seno. En el eje de las X tengo a mis grados o mi posición angular, y en el eje de las Y tengo mi voltaje, donde E sub m me indica el voltaje máximo. Entonces, esta onda seno la puedo representar como E igual a E sub m seno de alfa. Y yo puedo determinar el valor del voltaje en cualquier punto. ¿Cómo voy a hacer eso? Voy a darles un ejemplo. Si la amplitud de la forma de onda de la figura es voltaje máximo igual a 100 volts, entonces mi voltaje máximo es igual a 100 volts. Yo quiero determinar el voltaje a los 30 grados. Entonces, pues yo quiero determinar el voltaje aproximadamente a 30 grados. ¿Cómo voy a hacer eso? Pues con mi ecuación general de la onda seno, que me dice que el voltaje máximo es igual a 100 volts. Seno del ángulo igual a seno de 30. Hago mi multiplicación, 100 por seno de 30 igual a 50 volts. Volts, y pasan mis volts exactamente. Entonces, con esta ecuación yo podría determinar cuál es el valor de voltaje en cualquier ángulo que yo desee. Fácil, ¿no? Pero bueno, el verdadero problema es que cuando hablamos de electricidad o electrónica, a nosotros realmente no nos interesa saber el valor del voltaje en cierto ángulo. Es decir, ustedes tienen su circuito y quieren saber el valor del voltaje, no sé, pasados 0.1 segundos o 200 milisegundos. A ustedes no les interesa saber el voltaje a los 180 grados. No sé si me doy a entender. Entonces, lo que realmente nos interesa es saber el valor del voltaje en un determinado tiempo. Pero pues como ustedes saben, yo no puedo calcular, por ejemplo, el seno de un segundo o el seno de 200 milisegundos, etcétera. Para poder calcular el valor del voltaje en cualquier instante de tiempo, vamos a ocupar lo que es la frecuencia angular. Entonces vamos a continuar. Como vimos, la gráfica de onda seno la teníamos representado en grados, pero normalmente se representa en radianes. ¿Qué es un radián para empezar? Bueno, los radianes y los grados están relacionados por la identidad 2pi radianes va a ser igual a 360 grados. Entonces, ¿a cuánto va a ser igual un radián? Pues simplemente el 2pi lo voy a pasar dividiendo abajo del 360. Entonces 360 entre 2pi es aproximadamente igual a 57.29 grados. Entonces podemos decir que un radián es igual a 57.29 grados. Entonces un círculo completo ya sabemos que tiene 360 grados, o lo que es lo mismo 2pi radianes. Aquí lo dice, ¿no? De manera similar, la longitud del ciclo de una onda sinusoide se establece como 360 grados o 2pi radianes. Medio ciclo como 180 grados o pi radianes, etc. Entonces, tengo por aquí mi onda sinusoidal. Ya saben que cuando termina una onda pueden ser 360 grados o 2pi radianes. Justo a la mitad de mi onda, pi radianes o 180 grados. Y por ejemplo, aquí en el punto máximo, 90 grados o pi medios radianes. Entonces, yo tengo por aquí mi ciclo completo de mi onda seno, el cual dura, ya les expliqué, 360 grados o 2pi radianes.
cuando termina un ciclo completo, llega a 2pi radianes. Pero al mismo tiempo, aquí les puse una línea, cuando termina un ciclo completo, también cumple un periodo. El periodo es el tiempo que tarda mi onda en completar un ciclo completo. Si no han visto el video acerca de periodo y frecuencia de una función, aquí les va a estar apareciendo la tarjeta para que vayan y puedan verlo. Podemos decir que hay cierta relación entre los ángulos y el periodo. Vamos a comenzar con todo esto de la velocidad angular. Velocidad angular y frecuencia angular, pues podríamos decir que es lo mismo, porque ambos tienen las mismas unidades, que son radianes sobre segundo, pero se llaman diferente porque la velocidad angular se usa en el movimiento circular, como en un carrusel, cuando gira una moneda, y la frecuencia angular es un parámetro de las ondas. Entonces se usa velocidad angular para saber que hablamos de movimiento circular y frecuencia angular para saber que hablamos de ondas. Nosotros vamos a estar hablando de frecuencia angular porque estamos hablando de una onda, pero en este caso les quise poner velocidad angular porque voy a hablar de un movimiento circular, ¿ok? Yo tengo por aquí un círculo, tengo por aquí mi vector de rotación. Entonces los ángulos que va a comenzar a girar aquí van a ser los mismos que voy a tener por aquí. Cuando mi vector dé una vuelta completa es porque esta flecha ya giró 360 grados o en radianes 2pi. Entonces, pues esta onda sinusoidal nos representa el giro de esta flecha. Viéndolo como términos de periodo, el periodo es el tiempo en que tarda en dar una vuelta completa ese círculo. Pero entonces, pues yo tengo que esta vector o esta flecha está girando. Y por ejemplo, para este caso en específico, va a girar 30 grados en un segundo. Para que quede bien claro, partiendo, por ejemplo, de 0 grados, va a girar hasta 30 grados en un segundo. Entonces, yo puedo decir que tiene una velocidad angular de 30 grados por segundo. Como habíamos visto, los radianes estaban muy relacionados con mi periodo. Podríamos deducir que los 2pi tienen cierta relación con mi periodo, porque como ya habíamos visto al concluir un giro completo, es decir, 2pi radianes o 360 grados, pues también ese tiempo en que se tarda en completar un giro completo, pues es mi periodo. Entonces van muy de la mano. Pero ¿qué pasa ahora si yo quiero conocer, por ejemplo, en un determinado tiempo t, que va a estar, por ejemplo, aquí? ¿Qué pasa si yo quiero determinar a qué ángulo equivale este instante de tiempo t en términos de radianes? Pues se podría ver algo así. Como ya vimos que esas gráficas van muy de la mano, entonces yo quiero saber el ángulo en determinado instante de tiempo t. Lo podría anotar pues de esta forma. Y se nos creó una especie de regla de 3, en donde de este lado tengo unidades en ángulos, es decir, en radianes, y de este lado tengo unidades de tiempo. Recuerden que la T mayúscula me indica el periodo, que es el tiempo que tarda en cumplir un ciclo completo, y la T minúscula me indica pues simplemente cualquier instante de tiempo. Sí puede darse el caso de que T minúscula sea igual a T mayúscula, obviamente sí, pues es muy claro de ver, pero por lo general pues van a ser valores distintos. Entonces, pues de aquí fácilmente podría despejar, digamos, X, que serían mis ángulos. Simplemente X va a ser igual a 2pi por el tiempo sobre mi periodo. Ahora sí, partiendo nuevamente de la función seno, y igual a seno de X, donde X pues está en grados, me representan grados, ya sea en radianes o no. Y simplemente pues yo podría sustituir esta X, porque recuerden que esta X me indica de igual forma grados. Entonces ahora sí, mi función Y va a ser igual a seno de 2pi por el tiempo sobre mi periodo. Como recordarán, nosotros no podemos sacar la función seno de algún tiempo. Como ya les había dicho, no puedo sacar un seno de 3 segundos. Entonces esta función yo veo que involucra tiempo. ¿Será que ahora sí lo podemos calcular? Pues vamos a despejar sus unidades, ¿ok? Vamos a analizar las unidades. El 2pi pues no tiene unidades, simplemente me expresa grados. El tiempo se mide en segundos y el periodo de igual forma se mide en segundos. Segundos que multiplican y segundos que dividen pues se van a cancelar. Entonces miren lo que logramos hacer. Logramos meter el tiempo en mi ecuación de seno, pero al mismo tiempo las unidades para calcular ese ángulo seno siguen siendo grados. Entonces logramos meter el tiempo en esta ecuación sin afectar las unidades. Ahora sí, mi función ya no va a estar en función del ángulo, sino en función del tiempo. Entonces vamos a seguir trabajando con esta ecuación que acabamos de obtener. Y si yo separo simplemente el 2pi
lo multiplico por 1 sobre t, por t, sigue siendo lo mismo. Ahora bien, ya sabemos que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, que es justamente lo que tengo acá. Entonces voy a sustituir mi 1 sobre el periodo por mi frecuencia. Y ahora, ¿qué pasa si yo agrupo estos dos términos y los nombro, por ejemplo, omega? ¿Por qué puedo hacer eso? Pues porque normalmente conozco la frecuencia de mi función. Entonces, si yo agrupo esos dos términos y los nombro como omega, me queda simplemente que y va a ser igual a seno de omega t, donde omega puede valer 2pi por la frecuencia, que sus unidades son en radianes por segundo, o 2pi sobre el periodo, que de igual forma sus unidades son en radianes por segundo. Entonces vamos a hacer lo que hicimos aquí rápidamente. Las unidades de omega son radianes por segundo para el seno de omega t, y las unidades de el tiempo pues son obviamente en segundos. Yo cancelo los segundos con los segundos y siguen siendo radianes. El argumento de mi función seno va a seguir siendo en radianes, es decir, en grados. No involucra tiempo, o sea, sí involucra tiempo, pero no en unidades. No las unidades del tiempo no están involucradas. Ahora sí, ya podemos definir con exactitud qué es la frecuencia angular. La frecuencia angular se refiere a la frecuencia del movimiento circular, como ya se los expliqué, expresada en proporción del cambio de ángulo, y se define como 2pi veces la frecuencia. Es decir, mi frecuencia angular, denotada por la letra griega omega, va a ser igual a 2pi veces la frecuencia. Y ya sabemos que se expresa en radianes por segundo. Entonces, vamos a ver voltajes y corrientes sinusoidales como funciones del tiempo. Entonces, recordemos la ecuación que vimos en la primaria diapositiva, que es el voltaje es igual a voltaje máximo por seno del ángulo. Y la ecuación alfa igual a WT, que son estas ecuaciones. La ecuación de la primera diapositiva y esta ecuación, que al final de que trabajamos con esta ocasión llegamos a esta expresión. Simplemente que aquí utilicé x en lugar de alfa. La verdad sí, ahí cometí un error. No les recomiendo estar cambiando de variables, pero pues bueno, en esta ecuación alfa, que es x, que de todos modos siguen siendo grados, es igual a WT. Pues si yo combino estas dos ecuaciones, puedo obtener que el voltaje va a ser igual al voltaje máximo por seno de omega t, y mi corriente va a ser igual a mi corriente máxima por mi seno de omega t. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente antes de terminar con este video, para que pues les quede bien claro cómo se utiliza todo esto de la velocidad angular. El primero, suponga que se desea conocer el voltaje en t igual a 1.25 milisegundos para una onda la cual su ecuación es B igual a 150 seno de 628 t volts. Entonces lo que nos decía, a nosotros nos interesa más conocer el voltaje en algún instante de tiempo, y para eso pues ocupamos la velocidad angular. Entonces voltaje es igual a 150 por seno de 628, aquí lo teníamos, y simplemente multiplicar por el tiempo. Recuerden que las unidades de tiempo tienen que ser segundos, y como aquí lo tengo en milisegundos, simplemente lo transformo a 1.25 por 10 a la menos 3, y ahora sí, ya son segundos. Simplemente voy a resolver esta multiplicación, que sería 150, 628 por 1.25 por 10 a la menos 3 me da 0.785, y ahora sí, ya puedo conocer el valor del voltaje en el instante t igual a 1.25 milisegundos, el cual va a ser igual a 106 volts. Y el siguiente, una fuente de voltaje sinusoidal de 100 Hz tiene una amplitud de 150 volts. Escriba la ecuación para el voltaje como función del tiempo. Entonces, ahora tenemos que escribir la ecuación que nos describe aquí, pero en función del tiempo, para que quede algo más o menos así, ¿ok? Entonces, yo sé que mi frecuencia angular va a ser igual a 2pi por la frecuencia. Entonces simplemente voy a escribir 2pi por 100 y voy a resolver esto. 2 por pi, que es 3.1416 por 100, aproximadamente me va a dar 628. ¿Qué? ¿Cuáles son las unidades de la frecuencia angular? Radianes por segundo. Entonces, ahora sí, tengo que mi voltaje máximo es igual a 150 volts, y mi ecuación general para una onda de tipo seno que dependa del tiempo es igual a voltaje es igual a voltaje máximo por seno de omega t. Por lo tanto, voltaje va a ser igual a 150, que lo sustituyo, seno de W 628 por el tiempo, que unidades volts. Entonces, de esta forma ya convertí mi ecuación a una ecuación que dependa simplemente del tiempo. Y pues bueno,
Yo creo que hasta aquí vamos a dejar este video. La verdad creo que quedó un poco extenso, pero yo creo que sí quedó muy claro de dónde provienen todas estas ecuaciones y para qué se utilizan. Entonces espero que en verdad les haya gustado mucho este video. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Ya saben que cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios. Y si les gustó este video, no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Esto sería todo de mi parte. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.